Bueno, una de las cosas que sucede cuando nosotros conocemos el mensaje del Evangelio es que Dios toma un lugar diferente en nuestras vidas. Y podemos testificar y ver la mano de Dios poderosa en todas las cosas que nosotros estamos viviendo. No estamos solos, no estamos lejos de Dios, ahora por causa de Jesucristo estamos cercanos. Pero todo esto tiene que ver con el hecho de que tengamos una nueva relación con Dios, un nuevo conocimiento de Dios, porque el Verbo se hizo carne. El Dios en la eternidad es el Dios que vino a este mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y una de las características principales de todo creyente es testificar de la bondad de Dios, de la maravilla de la encarnación, que si bien en una manera muy principal es la salvación y la liberación de nuestros pecados, la transformación de nuestra vida, también es la comunión con Dios y la relación con Dios íntima. No estamos ya enemistados con Dios, estamos relacionados con Dios, y todas estas cosas que están sucediendo en nuestras vidas las podemos expresar ahora porque tenemos una nueva luz en nuestros corazones, porque el Verbo se encarnó. La semana pasada estuvimos hablando y pensando en este hecho. Si Cristo no hubiera venido, no se hubiera hecho como uno de nosotros, no hubiera tomado su cuerpo e ido a la cruz y morir y resucitar, nosotros no podríamos tener una nueva visión de Cristo. Él sacó a la luz, como dice Pablo, la vida y la inmortalidad. Venir para nosotros fue iluminarnos. La semana pasada estuvimos considerando estas verdades que están en el capítulo 1 de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aunque nosotros estábamos lejos de Dios, por causa de que el Verbo se hizo carne, pudimos ser hechos cercanos para tener una comunión y una relación íntima con Él, de tal forma que entendemos, que comprendemos, que vemos en su palabra todas estas cosas. Vamos a avanzar ahora un poco más y vamos a leer los versículos 6, 7 hasta el 9, del 6 al 9. Son estos 4 versículos que son muy significativos. Y dice la palabra de Dios ahí en la versión 60: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La porción, pues como nos podemos dar cuenta, tiene 2 partes. La que habla de Juan, versículos 6 al 8, y la que habla de la venida de la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 2 partes. Pero ocupa estos versículos de Juan, y todavía el versículo 15 nos hablan acerca de Juan. A mí me parece que es muy interesante que si nosotros quitáramos los versículos que hablan de Juan, no se modifica de ninguna manera el mensaje de la encarnación en esta porción del 1 al 18. Porque muy bien podemos decir, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas, y nos brincamos hasta el 9. Y se ve lógico. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y sigue hablando de que en el mundo estaba y fue hecho por él, etcétera. Y llegamos hasta el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego entra el 15, pero si nos saltamos el 15, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Da la impresión de que no se necesita estos versículos que hablan de Juan, como que se metieron ahí, ¿verdad? Pero de ninguna manera es así, ¿verdad? Esto es solamente una apreciación que podemos tener, porque hay algo
que considero que es muy importante en la enseñanza de esta porción y que tiene que ver con lo que hizo Juan. Observen ustedes las cosas que se dicen en este punto acerca de Juan. Se dice en los versículos 7 y 8, este vino por testimonio, para que diese testimonio, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio. Y el versículo dice, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Y el testimonio es el punto clave. ¿Por qué metió el Espíritu Santo estos versículos en esta porción? Yo creo que para enseñarnos una verdad que es central en el Evangelio, y creo que debemos abrir muy bien nuestras mentes y nuestros oídos, hermanos, todos nosotros, pensar en esto con mucho cuidado. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, cuando habla del misterio de la piedad, y dice que grande es el misterio de la piedad, o el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, y aquí tantito nos detenemos en estos dos más, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo creo que una enseñanza específica de esta porción aquí en el Evangelio según San Juan es la relación tan fuerte que tiene la encarnación con la predicación. Hay una relación íntima, no lo podemos separar. Y los que estamos relacionados con una comprensión de la encarnación, tenemos una responsabilidad, un compromiso y más que eso, un gozo de poder comunicar la verdad de la encarnación y todos los beneficios que hay a la persona que cree en Jesucristo y en el Evangelio que la encarnación nos enseña, nos da. Entonces, creo que este es un punto clave, pero el pasaje nos va a enseñar el inicio. Ahí observamos que aparece Juan el Bautista y es el hombre que está tomado de parte de Dios para que introduzca al Verbo hecho carne. Es muy interesante en la porción pensar en Cristo como el Rey que viene, un Rey que ha sido anunciado y que llega. Y entonces llega en su visita y entonces es anunciado que ya llegó. Me llamó mucho la atención la frase pompa y circunstancia. Y pues encontré yo que se dice de Vargas Llosa, cuando tuvo tantos premios por sus escritos y por su arte en las novelas, aunque le gusta una vida sencilla, se tuvo que acostumbrar a la pompa y circunstancia que exigía todos sus éxitos. Leía también que el Papa, no estamos aquí echándole porras, simplemente me sirve de ejemplo, a él no le gusta que le digan Papa Francisco, dicen ahí en el escrito, que le gusta que le digan Francisco, que no vive en la casa papal, sino que en una casa más frugal, más sencilla, que no viste con todo el lujo que viste regularmente un hombre que es papa, y que cuando firma, o cuando firmaba, cuando era un obispo, él no decía el obispo fulano de tal, sino un obispo. Todo esto lo hace el comentarista para decir que Francisco, el Papa Francisco, se resiste a la pompa y circunstancia que amerita su puesto.
En todos estos escritos se nota que cuando hay un personaje, pues entonces cuando se le va a recibir hay una pompa y circunstancia, cuando se le va a celebrar o se le va a recibir hay una pompa y circunstancia, hay algo que es un protocolo. Y aquí nosotros podemos observar que viene el creador de este mundo, viene el Verbo, viene el que es Dios mismo, que era en el principio con Dios, que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él estaba la vida la luz de los hombres, y este viene. A través de las Escrituras el Verbo fue anunciado por los profetas diciendo que venía y que llegaría el Mesías y que tenían que estar preparados. Pero también se anunció a un hombre que era la voz que clama en el desierto: enderezad los caminos del Señor, como un pregonero que iba delante del Mesías, según Isaías lo profetizó. Entonces ahora imaginemos el cuadro. El Señor, nuestro Rey, nuestro Creador, Dios mismo, va a venir a visitarnos. Este es el anuncio de todos los profetas. Pero cuando llegaba un rey al lugar donde iba a ser recibido por sus súbditos, se dice que el rey de España cambió un protocolo, una pompa y circunstancia, en donde las personas que eran invitadas por el rey tenían que estar esperando a que llegara el rey. Y cuando llegaba el rey, había una persona designada que iba a anunciar que el rey había llegado. Pero los invitados estaban preparados, listos para recibir al rey. Y entonces aquel hombre designado especialmente decía: su majestad ya llegó, y a lo mejor daba un golpe ahí con un bastón. ¡Pum, pum, pum! Ha llegado su majestad. ¡Ay! Entonces todos recibían a su majestad. Entonces este rey lo cambió y ahora él es el que espera a las personas. Pero a mí me parece que Dios ha dejado este protocolo. Él avisó que vendría a los suyos, que vendría al mundo, que se haría carne, que estaría entre nosotros, que nos visitaría. Y entonces Él puso un hombre especialmente designado por Él, que se llama Juan el Bautista, para que anunciara que ya había llegado el rey, que ahora el rey estaba presente. Y decía: ¡pum, pum, pum! Este es aquel. He aquí el Cordero de Dios. Estaba anunciando que llegaba el rey. Por eso Juan tiene un ministerio muy especial. Él es la voz que clama en el desierto. Él es el profeta anunciado por los profetas. Él es el hombre que dijo: he aquí, aquí está. Ya llegó el Cordero de Dios. Lo triste es que vamos a ver el próximo domingo que tenemos un recibimiento muy pobre para el Rey tan grande, ¿verdad? Ya sabemos que dice el versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ese es el trato que el mundo le ha dado al Señor de señores. Y un día Él estará sentado para juzgar. Pero gracias a Dios que tenemos beneficios que ya platicaremos la próxima semana. Pero este es Juan el Bautista, el que le tocó golpear el suizo. Aquí está nuestro Dios. Ha llegado, se ha cumplido la visitación. Él venía a este mundo y hubo un hombre que lo anunció. Hay mucho que decir de Juan el Bautista. Si investigamos en todos los pasajes que hablan de él, hay bastante material.
Y a veces pareciera que no, ¿verdad? Pero hay bastante material. Vamos a tomar, para hablar de Juan el Bautista, 5 declaraciones que hace la palabra de Dios expresamente de él. Vamos a ir tomándola una por una, ahí en los versículos 6, 7 y también el 15, y estaremos comentando cada uno de estos aspectos que la palabra de Dios aclara. La primera de ellas es la manera como se introduce aquí en el versículo 6. Hubo un hombre. A veces pensamos que los profetas y los apóstoles y todos los personajes de las Escrituras fueron semidioses, ¿no? Superpoderosos, que no fallaban, que no tenían problemas, que la vida se les escurría, las dificultades no eran no tenían ningún problema para ellos. Pero lo que la palabra de Dios sí quiere establecer es que eran hombres como nosotros. Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones similares, emociones como las nuestras. Uno ve a Juan el Bautista y parece que nada le duele, pero de veras que sufrió, padeció. Una vida dura él tuvo, sin duda, y Dios así lo quiso. Y encontramos que fue un hombre porque fue un hombre histórico, fue un hombre físico, sangraba si se cortaba, se cansaba sin duda, si se asoleaba tenía a lo mejor todos los problemas que nosotros podíamos tener si nos asoleamos. Fue un hombre como todos los profetas. Él estuvo sujeto a pasiones como las nuestras, a deseos como los nuestros. Sin duda también tenía temor y se desanimaba y dudaba en algún momento quizá, pero siempre se esforzaba en la gracia de Dios para mantenerse fiel al llamado que Dios le había entregado a él tan especial. Él no tuvo ninguna vida familiar, vivió en el desierto, como lo encontramos en el versículo 80, de ahí de Lucas, en capítulo 1. Vivió ahí en el desierto y ahí estuvo hasta que hizo su aparición ahí en Israel y empezó su ministerio de pregonero. Y ya llegó, he aquí el Cordero de Dios, ya llegó nuestro Dios a visitar. Entonces no tenía vida familiar, no tenía seguridad económica, tenía una vida sin lujos y un solo objetivo: ser el portavoz de que ya había llegado el Señor. Yo creo que era un hombre joven, como el Señor Jesucristo, un poquito mayor que el Señor Jesucristo, y en esa manera, en esos años, en sus 30s, experimentar todo lo que experimentó me parece realmente una experiencia de vida muy significativa. Un hombre como nosotros, como ustedes hermanas, como nosotros los hombres, exactamente igual, con las mismas debilidades, con la misma fragilidad, que Dios le dio un cometido y ese cometido Él lo cumplió hasta el final. En este sentido tenemos a Juan como un ejemplo para nosotros. A veces parece que nosotros como cristianos somos demasiado delicados, todo nos molesta, nos duele, nos da frío, pero esta gente no se quejaba y debemos de tomar algo de ese ejemplo. Al estar leyendo algo de la vida de Calvino, me sorprende un hombre que tiene tantas afecciones que se parecen a las mías. Y yo, cuando a mí me aparece algún detalle, pues yo voy y me acuesto y hacemos un poco de relax y muchas cosas, pero él seguía predicando, viajando, montando ese caballo, y a veces no podía montar a caballo, pero tenía que trasladarse con piedras en los riñones, con piedras en los conductos, y así iba y hacía y tornaba y escribía las obras magníficas que escribió como lo hizo. Pues era un hombre como nosotros. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los que conocemos a Jesucristo, tenemos el vigor del poder de Cristo que nos permite saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Hoy en la mañana aprendíamos de que en esta guerra espiritual en la que estamos debemos esforzarnos por Dios, hermanos, en la gracia. Debemos ser fieles. Debemos luchar la guerra espiritual en la que estamos fielmente siguiendo al Señor y sus principios. Necesitamos que en nuestras mentes y corazones saquemos esa idea de las comodidades de la vida moderna y estar listos para enfrentar en medio de todas las comodidades que tengamos el seguir al Señor con fidelidad en lo que hacemos. Juan es un buen modelo para recordar, y muchos hombres de Dios que han servido fielmente a nuestro Dios. Todos como nosotros. Así que hubo un hombre, pero que se esforzó en el Señor para servir al Dios eterno. Otro punto que encontramos aquí es que era enviado de Dios. Nos dice ahí la Escritura, hubo un hombre enviado de Dios. En este caso, aquí encontramos que el Señor había tomado a Juan para que él cumpliera un propósito específico y que fuera enviado. Lo encontramos como un enviado de Dios haciendo las cosas que tenían que hacer. En Mateo 11, por ejemplo, lo encontramos, está encarcelado Juan y había tenido ya 12 meses, como un año de estar encarcelado, y entonces envía a sus discípulos para que le pregunten al Señor Jesucristo si era Él o esperaban a otro. El Señor les da una respuesta que sin duda impacta su corazón y se la llevan a Juan para que él quede confirmado de que verdaderamente el Mesías está trabajando, operando, actuando claramente ahí en medio de Israel. Y mientras ellos se iban, dice que el Señor Jesús comenzó a platicar con la gente acerca de Juan. Y le dice ahí en el versículo 7, Mateo 11:7, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? La respuesta que está aquí natural es no. Porque él no era un hombre como una caña sacudida por el desierto. Él era un hombre que no era de frágil convicción. Juan era un hombre que se mantuvo en la convicción que él tenía, como cuando dijo en Juan 1:23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y se mantuvo haciendo su trabajo. Vuelve a preguntar al Señor Jesucristo, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes está. Era un hombre modesto, relacionado con los humildes del pueblo, sin vanas pretensiones, contrario a los muchos maestros que enseñaban o que pretendían enseñar al pueblo de los judíos, entre ellos, pero que ambicionaban el dinero, ambicionaban las posiciones, ambicionaban el lujo y querían la comodidad de una vida reconocida, religiosa. Pero Juan no era así. Él estaba centrado en lo que tenía que hacer, y sin duda su participación exigía que él fuera una persona modesta. Y creo yo que en general a todo aquel que quiere servir al Señor, pues Dios le habla de la necesidad de una vida modesta. Pareciera que va de la mano cuando alguien sirve al Señor o cuando alguien sirve a la iglesia, como que yo tengo ahora privilegios, yo cuento con mejor lugar, ahora yo tengo mejor carro que los demás, ahora yo tengo más ingresos y yo estoy más cómodo, y a ver cuáles son los honorarios que vamos a tener. Pero eso no era el objetivo de Juan el Bautista. Él lo que quería era cumplir su cometido. Él descansaba en que Dios iba a hacer lo que tendría que hacer y lo llevaría por los caminos que lo tendría que llevar. Dios no está en contra de enriquecer a las personas. Yo creo que esto es algo que viene de Dios. Como dicen las Escrituras, si se os aumentan las riquezas, ¿cuál es la advertencia? No pongan los ojos en ellas. ¿Verdad? No pongan los ojos en ellas. Porque eso es vanidad. Hay que poner los ojos en el Creador. Y yo creo que muchas veces Dios quiere que las personas tengan abundancia. Pero siempre los retará a que Él sea el primer lugar
en sus vidas. Y creo que el saber ofrendar, el asistir a la comunión con los hermanos, el ayudar a los que tienen necesidad, el no sentirse envanecido, será el elemento principal de todo aquel que pudiera tener dinero y riquezas de repente, que Dios se los manda, que Dios se los dé. Siempre el consejo es: no procures enriquecerte, no busques esto no es el camino más importante. Pero puede suceder, y Dios puede abrir las ventanas de tal manera que de repente tenemos, pero siempre mantenernos en esa posición. Todos nosotros servimos al Señor y debemos servirlo con sencillez de corazón. Si Dios nos abunda, con sencillez de corazón, poniéndolo a Él en el primer lugar. Juan tenía un gran privilegio. Juan estaba enriquecido con la bendición de Dios de ser el portavoz de la llegada de Dios hecho carne, de Dios hecho como nosotros. Y eso no lo envanecía a él, sino seguía fielmente al Señor con sencillez. Vuelve a decir el Señor Jesucristo: ¿qué salisteis a ver acerca de Juan? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de él. Y dice el Señor Jesucristo todavía ahí en Mateo 11:11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Juan fue ese profeta especial. Si nos detenemos tantito, podemos pensar que todos los profetas del Antiguo Testamento estaban profetizando el Mesías que vendría en el futuro. Algunos 700 años al futuro, 400 años al futuro, más años al futuro. Pero estaban viéndolo hacia adelante. Él es el primer profeta que va caminando y él no ve al Mesías al futuro, sino lo ve atrás. Detrás de mí, aquí viene, y ya ha llegado, está entre nosotros. Entonces era un profeta, más que profeta, por ese trabajo tan especial, ese hombre que estaba marcando la atención al mundo de que Dios nos había visitado, y era una gran bendición para la humanidad. Nuevas de gran gozo que ha nacido ese Salvador. Así que en este sentido, pues Juan fue un hombre, un enviado de Dios, que se mantuvo fiel y que hizo su trabajo, y que tenía un trabajo muy especial en su vida. De alguna manera vamos a ver que para nosotros tenemos privilegios similares. Somos enviados de Dios para anunciar la gloria de la encarnación y las bendiciones que ésta nos ha traído. La tercera cosa que vemos también aquí en esta porción de la Escritura es que este vino, y me llama la atención esa acción. Él vino, él no huyó del asunto, él no huyó. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de Jonás? El Señor lo mandó, enviado de Dios, para que fuera a Nínive y les predicara a los ninivitas, y ya sabemos qué fue lo que hizo Jonás. Huyó. Buscó otro camino, trató de alejarse de la voluntad de Dios, huir, apartarse de aquello, y no lo pudo hacer. Fue necesario que Dios tratara con él para que cumpliera su cometido. Parece que Dios no actúa de la manera de que, bueno, yo no lo quiero hacer, y dice, bueno, si no quieres, pues ni modo, vamos a... No. Somos sus hijos, Dios trabaja con nosotros como lo hizo en el caso de Jonás. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pedro allá en el capítulo 5, versículo 2, cuando habla de los pastores. Y pensemos no tanto de los pastores, sino de tener algo a nuestro cargo, que Dios nos está otorgando, algo que debemos hacer. Nosotros tenemos que llevar la vida cristiana, tenemos que cumplir ciertas devociones en nuestra vida, tener una vida devocional, una vida de piedad, que es lo que Dios está pidiendo también a nosotros. Tenemos las instrucciones de Dios para que nos acerquemos a la iglesia,
oremos en comunión individual con los grupos, estemos en la iglesia, y no lo podemos poner de lado porque es una instrucción que Dios nos da. No podemos hacer como Jonás, ¿verdad? Yo veo cómo huyo de esto. No va a permitirlo el Señor. Si somos hijos de Dios, de alguna manera Él estará trayéndonos mediante los caminos que Él considere que tienen que ser para que cumplamos el cometido. La vida espiritual es más importante que la vida material. Aunque tengamos muchas bendiciones y mucha comodidad y muchas cosas hermosas, la vida espiritual es más importante que la vida material. Y esto no se nos debe olvidar. En el caso de Juan, él obedeció, y como dice Pedro aquí, les dice a los pastores que cuiden de la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esta es la actitud que nosotros como creyentes debemos de tener, y Dios va a instruirnos y ejercitarnos para que tengamos ánimo pronto en las cosas que debemos hacer para el Señor y para su gloria. No nos ha dado su gracia en balde. Su gracia, decía Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no debe de ser en vano para con nosotros. Ahí está para fortalecernos y esforzarnos en las cosas que tienen que ver con el Señor. Esto es bueno y traerá siempre alegría, gozo, bendición, paz, abundancia espiritual en nuestros corazones. Entonces, esto es importante. Dice aquí en la Escritura que Juan apareció repentinamente después de estar creciendo y fortaleciéndose en el desierto, ahí en Lucas 1:80. Y la cosa interesante es que los comentaristas dicen que el ministerio de Juan, cuando estuvo predicando, duró alrededor de 18 meses. No es mucho tiempo, pero predicó intensamente. Se cumplieron en él las profecías que dio Zacarías, las profecías que dieron los ángeles acerca de este hombre que Dios utilizó poderosamente para cumplir su cometido. 18 meses y fue encarcelado. Y entonces, encarcelado, estuvo 1 año más ahí en la cárcel. Algo que sucedió fue que él comenzó a hablar con Herodes, acusándole, diciéndole que él no le era lícito tener a Herodías, que era esposa de su hermano, viviendo con él. Y Juan estuvo insistiendo en eso a Herodes sin temor de la fuerza que podía tener este hombre. Sin embargo, lo que sorprende en los pasajes ahí de Marcos es la maldad de Herodías, mujer mala y fría, que buscaba a toda costa acabar con Juan. Dice la Escritura ahí entre los versículos 18 al 20 en Marcos 6 que lo acechaba y deseaba matarle y no podía. Tremenda Herodías. Y Juan seguía insistiendo en su mensaje. Si Herodías no mataba a Juan, era solamente porque Herodes, dice la Escritura, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le agradaba y le guardaba, era varón justo y santo, y le guardaba a salvo de Herodías. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y Juan seguía. No estaba predicando en los lujos del palacio, él estaba encerrado, ¿verdad?, en las mazmorras. Y allá, y de ahí él salía, o iba a visitarlo Herodes, o lo ponía en cierto lugar, y él hablaba con Herodes, y le llamaba la atención sobre lo que él estaba haciendo. Dice las Escrituras que
Ahí en Marcos 6:21 hay una frase ahí que dice: pero venido un día oportuno. Muchas veces Satanás toma su trabajo, pero no lo hace porque esté fuera del control de Dios. Dios tiene todas las cosas en control. Y entonces la hija de Herodías bailó y conquistó a Herodes, y le pidió con sangre fría, va con su mamá y: ¿qué le pido? La cabeza de Juan en un plato, sangre fría. Y Herodes, con pesar, mandó a su gente para que decapitaran a Juan. Juan fue obediente. Ahora uno piensa: pero ¿por qué Dios no hizo nada si era su siervo? Hermanos, desde el punto de vista de Dios, lo importante no es esta vida, es la eternidad. Aunque Él nos da esta vida y nos permite tener muchas bendiciones en esta vida para que las disfrutemos ampliamente. Cuando tenemos el corazón en paz con Dios, podemos disfrutar de todas las cosas que Dios nos da, y debemos disfrutar de todas las cosas que Dios nos da ampliamente. Y cuando estemos en el cielo, sin duda esta capacidad de disfrutar se incrementará exponencialmente, grandemente, infinitamente, de tal forma que cuando estemos en la presencia de Dios tendremos un gozo que no podremos describir de ninguna manera, porque será enorme, muy grande, el disfrute de las cosas. Pero será diferente sistema. A lo mejor hoy disfrutamos nuestra casa, nuestro coche, nuestro refrigerador. ¡Qué bonito! Y lo disfrutamos y debemos disfrutar. Pero al estar en el cielo, el disfrute será Dios. Y el gozo y la alegría y la bendición será enorme. Y nuestros corazones y nuestras vidas, si tendremos corazones allá, supongo que sí, ¿verdad? Pero nuestras vidas en ese cuerpo glorificado estarán hinchadas del gozo y de la alegría de Dios. Sí, qué duro. A Juan le cortaron la cabeza, y en un versículo, unas cuantas palabras, y fueron y lo decapitaron y se acabó. Los discípulos fueron y recogieron el cuerpo. Pero Juan no perdió, ni la iglesia perdió, ni el mensaje perdió, ni la encarnación perdió. Al contrario, Juan pasó exactamente al lugar para el que estaba preparado, para estar en la presencia de Dios para siempre. Era ganar. Como lo dijo, ya lo sabemos, ¿verdad?, el apóstol Pablo: el morir es ganancia. La muerte para nosotros no es un momento de gran tristeza. Sí hay tristeza, sí hay dolor, sí le tenemos temor, pero es lo más grande que le puede pasar a un creyente, estar en la presencia de Dios. Pero mientras eso no sea, nosotros no somos suicidas, ¿verdad? No andamos buscando morirnos para ir a... No. Aquí tenemos la capacidad de gozar y de disfrutar de las cosas que Dios nos dé, y hagámoslo. Si tienen un nieto, disfrútenlo. Un hijito, disfruten lo que Dios les dé. Reconozcan lo de Dios, denle gracias a Dios y disfrútenlo de todo corazón. Pero siempre que Dios esté en primer lugar en sus vidas. La cuarta cosa que observamos aquí en los asuntos de Juan es que este vino por testimonio, ya lo comentamos. Entonces su propósito era hablar de Dios, hablar del Verbo, anunciar su llegada, mostrarle a la gente, decirle a la gente que ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él así lo hacía. A mí me parece, en la frase, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, como que el ánimo de Juan para predicar, de tal manera que se cumplió todas las cosas que él hacía. Por ejemplo, Zacarías dijo respecto de Juan, Él ha de guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor.
Él trabajaba intensamente en esos meses que él tuvo, en esos meses que tuvo de ministerio. Él trabajó intensamente. Y a veces como que nosotros llegamos a algún lugar y la persona trata el negocio como si fuera de él, y caemos de repente en decirle, ¿tú eres el dueño? Dice, no, yo no soy el dueño, ¿verdad? Pero le pone tal entusiasmo y tal corazón y tal fervor que él tiene que decir, inclusive en el testimonio más adelante de los versículos 19 en adelante de Juan, que él no era la luz, sino que estaba ahí para dar testimonio de la luz. Pero también es muy significativo el hecho de que el Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y somos la luz del mundo porque Él, que es la luz, está en nosotros, y nosotros caminamos en este mundo con esa enorme responsabilidad de ser la luz del mundo, que alumbremos a los demás para que sepan qué gran Dios es este Dios con el que nosotros nos relacionamos. Así que, pues ahí estaba, ¿verdad? Pero yo no soy la luz, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Que las personas puedan ver nuestra vida cristiana entregada al Señor. Que sean luz, pero que seamos una luz muy potente para que demos testimonio de la luz. Que esto sea un objetivo importante en nuestras vidas. El próximo año, Señor, yo quiero ser una luz que brilla intensamente para adorarte y servirte y hacer mi cometido en este mundo. Creo que muchas veces Satanás nos engaña pensando que entregarse a servir al Señor en todas las cosas que hacemos, trabajo, ministerio, todo, entregarse a buscar al Señor en las Escrituras puede ser algo muy pesado y muy aburrido, muy complicado. Pero no es así. Lo es si la gracia de Dios no está en nuestras vidas. Pero si la gracia de Dios está en nuestras vidas, se vuelve un placer creciente conforme nosotros caminamos en esos caminos. Así que busquemos al Señor. Seamos luz también en nuestro diario vivir. El milagro que sucede es la quinta cosa, a fin de que todos creyesen por Él. Él estaba predicando, Él estaba instruyendo, enseñando, pero aunque era la obra de Dios en el corazón de los hombres, Él era el portavoz que estaba anunciando acerca del Verbo encarnado y de la verdad que está contenida en el Verbo encarnado. Me hizo recordar esta porción cuando el apóstol Pablo fue llamado por Dios, cuando él andaba ocupado en la destrucción, pues atacando a la iglesia en cuestiones religiosas muy agresivas. Y entonces dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, la vida de Pablo cambió. Y nosotros andábamos de la misma manera, andábamos en nuestros caminos, haciendo nuestras cosas, pero en un momento, al escuchar el mensaje del Evangelio, agradó a Dios revelar a su Hijo a nosotros. Y tuvimos la comprensión y nos convertimos. No es nuestra capacidad de entender las cosas espirituales, no es el hecho de que hayamos nacido en un hogar cristiano, que se ha predicado el Evangelio todo el tiempo, porque aunque escuchemos el Evangelio todo el tiempo, constantemente, no vamos a entender nada si Dios no nos revela a su Hijo en nosotros. Esto es un elemento esencial, vital, divino, en donde Dios participa para que esto suceda, por su gran misericordia por nosotros. ¿Cuántas veces alguien llega a predicarnos a la casa y no queremos saber nada del Evangelio porque no nos interesa? Hasta que de repente Dios toca nuestro corazón, se revela el Hijo de Dios en nosotros y comprendemos la verdad gloriosa del Evangelio, y entonces nuestra vida cambia. Empezamos un nuevo camino, como le sucedió al apóstol Pablo. Aquí tenemos a Juan,
Dios hizo un trabajo con él. Dice la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cómo fue eso? Se convirtió. Me llama la atención, bueno, si me permiten, son así como especulaciones, ¿no? Para que ahí quede. Cuando llega María a visitar a Elizabeth, ¿qué pasó en el vientre de Elizabeth? Todas las mujeres saben qué pasó con toda precisión. Saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? Le decía a mi mujer, ¿y se habrá convertido ahí Juan? Pensemos en ello. La cuestión es que él se convirtió. Él fue un creyente, que Dios le llamó, fue un hombre como nosotros, cumplió su cometido. Y cuando se predica el Evangelio, sucede un milagro, un gran milagro. ¿Cuál es? Que la gente cree. No todos, pero creen. Aquellos a que Dios toca su corazón, creen y se convierten. Y comienza una nueva vida, gloriosa, desde ese instante y por toda la eternidad. Hay muchas cosas que decir de Juan, pero él cumplió su cometido de ser un portavoz. Y habló de esto. Pero nos deja un versículo 9, vamos a comentar ahí brevemente, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué bendición ha sido para nosotros, queridos hermanos, conocer el mensaje del Evangelio. Hay dos cosas aquí que nos presenta la Escritura, respecto del verbo. Aquella luz verdadera, aquella luz. Todo lo que es de Dios es una luz pura, limpia, iluminadora, que nos llena de gozo, de alegría, de seguridad, de confianza. Cuando entramos a la oscuridad, inmediatamente nos entra el temor. Si manejamos de noche, nos sentimos inseguros. Pero cuando viene la luz, cuando resplandece la luz, cuando observamos todas aquellas cosas, entra la confianza, la seguridad. Dios es luz. Él es el Padre de las luces, que no tiene sombra de variación. El cielo está lleno de luz. Y esa luz es gozo, alegría, bendición, como les comentaba. Ser salvo es estar en la luz, hermanos. Ser salvo es saber a dónde vamos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Ser salvo es confianza, ser salvo es una bendición para nuestras vidas, son las nuevas de gran gozo. Y por otro lado es aquella luz verdadera. No es una luz equivocada, es una luz real, verdadera, no tiene mentira en ella. Si la palabra de Dios dice que el verbo era con Dios y era en el principio, y que todas las cosas fueron hechas y que venía a este mundo, no está mintiendo. Nos asegura la palabra de Dios que es una luz verdadera, una luz que no está rodeada de esa mentira. Dios es verdadero. El Señor Jesucristo, que fue el verbo en medio de nosotros, fue reconocido porque Él enseñaba el camino de Dios con verdad. Así que podemos estar seguros de que esta luz verdadera que ha venido a alumbrar a todo hombre es luz de verdad, y es una luz que nos ha iluminado a nosotros. Nos ha iluminado, y por eso pues hubo algunos testimonios ahorita al comenzar el mensaje, ¿verdad? A esto Dios me enseñó, a aquello Dios me habló. Tengo esta bendición, el Señor ha estado conmigo en estas condiciones, Dios me ha guardado y sanado, Dios ha sido mi provisión, su cuidado ha sido conmigo en todas las cosas. Esto es, miramos distinto, tenemos la luz. Y si las noticias a veces son malas, pues entonces Dios también se constituye en una enorme fortaleza para nuestras vidas y confianza. Y que aunque haya temor, el mismo Señor Jesucristo y los hermanos y la iglesia nos están ayudando en oración para estar fortalecidos en el Señor en todas las cosas que estemos pasando, y nuestra fe
es fortalecida. Aquella luz verdadera nos trae paz y gozo y bendición. De Juan se dijo: darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, para dar luz a los que habitan en tinieblas, para tener una nueva relación con Dios, para andar en caminos de paz. Es bueno, es grande, es glorioso. Somos muy bendecidos, hermano, porque conocemos el mensaje del Evangelio, y seremos muy bendecidos, más aún, si apreciamos el mensaje del Evangelio en todo lo que esto significa. Que Dios nos dé la capacidad para hacerlo de esta forma. Pero quisiera hacer un comentario ya final aquí, para que nos llevemos esto para pensar. Juan llegó y fue como un inicio para predicar que el Verbo se hizo carne y estaba ya ahí. Y después de Juan vinieron los apóstoles y Pablo, y llega este cometido a todos los creyentes, porque el propósito de Dios es que todos los que hemos entendido la verdad de la encarnación la prediquemos. Ciertamente habrá gente que se dedique más intensamente a esto por un llamado de Dios que otros, pero al final de cuentas todos nosotros debemos aprovechar los momentos que tengamos para comunicar a las personas acerca de la gloria de la encarnación y los beneficios que ha traído a nuestras vidas. 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El testimonio acerca del Evangelio está íntimamente ligado con los creyentes. No podemos evadirlo, ponerlos de lado. Este es un trabajo que Dios ha hecho, hermanos, en ustedes y en mí desde antes de la fundación del mundo. Fíjense lo que dice aquí Pablo. Otra vez vamos a leer Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Ese fue un momento clave en la vida de Pablo, que ha sido un momento clave también en nuestras vidas, revelar a su Hijo en nosotros. Cuando esto le agradó, fue para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí ese llamado de Pablo estaba relacionado con la predicación. Desde luego que Pablo tenía un ministerio específico, claro, para hacer las cosas que él tenía que hacer, muy amplio, muy completo, un llamado especial, pero nosotros tenemos el nuestro. Y es nuestra parte también predicar entre los gentiles este evangelio glorioso que habla de la encarnación y de los beneficios que esto nos trae a nosotros los pecadores. En 2 de Timoteo 1:9 dice el apóstol Pablo: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Imagínense ustedes, desde el principio, allá cuando leímos en Efesios 1:3-5, si quisiera ponerlo por favor, Moni. Efesios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por más que yo le busque, esto no fue después de que yo nací. Hay un trato de Dios conmigo y con ustedes desde antes de la fundación del mundo, en donde Dios está operando, estuvo trabajando. Él hizo su plan desde antes de que hiciéramos lo que hemos hecho. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese proyecto, ustedes van a ser santos y sin mancha. ¿El que sigue, por favor? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para ser hijos suyos. ¿Cuándo? Pues desde antes de la fundación del mundo. Dios estuvo trabajando de una manera muy definida en su plan y en su proyecto, y ahí estamos marcados con ese llamamiento. Dice, ahí en 2 de Timoteo también dice, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Sacó a luz, nos iluminó, nos enseñó. Y nos está enseñando que hay un trabajo, hay un proyecto, un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo para su pueblo. Para que su pueblo venga a este mundo y le conozca, se conviertan, le prediquen y vayan a la eternidad a su presencia con Él. Podemos ponerle todos los nombres que queramos al asunto, pero es algo que ahí se marca con toda claridad. Nosotros, pienso que tenemos, es un llamamiento santo, dicen las Escrituras. Es un propósito que Él tiene. Y nos fue dada esta gracia antes de los tiempos de los siglos. Dios tiene el propósito de que nosotros comprendamos que si la encarnación ha venido a ser para nosotros una realidad y una claridad espiritual, si para nosotros la encarnación ha traído salvación, entendemos el Evangelio y ahora sabemos de todos los beneficios y de nuestro lugar en el cielo, también es muy importante que todos nosotros comprendamos que la encarnación está ligada al testimonio como el de Juan el Bautista. Diferente, pero similar en un sentido, similar en que nosotros estamos en este mundo para decirles a los demás lo que pasó con la encarnación, los beneficios de la encarnación, acerca del Evangelio. Pareciera que Dios tiene un pueblo desde antes de la fundación del mundo que nos introduce, como a todos, a través del vientre de una mujer para nacer en este mundo. Andamos divagando como Pablo en muchas cosas de la vida y de repente Dios decide revelar a su Hijo a nosotros para que comprendamos la luz del Evangelio y tengamos aprecio por la encarnación donde Dios se ha hecho hombre igual que nosotros para formar un pueblo donde Él es el Rey y que a todos nosotros nos lleva en este mundo hasta el día en que partimos y morimos y seguimos en la eternidad en cuerpos glorificados como los del Señor Jesucristo, para estar en una plenitud de gozo, en una sensibilidad gloriosa de alegría y de bendición y de plenitud allá por toda la eternidad para siempre, honrando y glorificando a Dios y haciendo todo su plan y su propósito. Me hace pensar esto. Yo creo que Juan nos enseña que tenemos una responsabilidad muy especial con el Evangelio de Jesucristo. Y aunque debemos de dedicarnos en nuestras vidas, a nuestras actividades intensamente, cumplirlas bien, hacerlas bien, sean de escuela, sea de trabajo, sea de oficina, sea de responsabilidad de negocio, lo que sea, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios de todo corazón, pero no dejar de lado, no olvidar de ninguna manera
el privilegio que tenemos de anunciar las buenas nuevas de gran gozo a este mundo y decirles el beneficio de ser salvos, de venir a la luz en Cristo Jesús. Y así anunciarlo hasta que nuestra vida se acabe en este mundo y seguir gozándonos y alegrándonos por toda la eternidad de la gloria de esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Muchos han sido fieles a este llamado. Seamos nosotros fieles al nuestro. Si hemos conocido este Evangelio, anunciémoslo de todo corazón, con ánimo pronto, con alegría. Si no, conozcámoslo para que verdaderamente produzca la alegría que debe producir en nuestro corazón. Pero, hermanos, yo quisiera que quedara para todos nosotros claro la encarnación, y si la entendemos, la comprendemos, nos ha sido beneficio a nuestras vidas, tenemos el compromiso y el gozo de anunciar de ella en este mundo donde vivimos. Juan el Bautista no podemos ver de lejos, ni a Pablo, ni a los servidores de Dios, ni a nadie. Yo tengo una bendición grande con anunciar el mensaje del Evangelio a este mundo. Esta porción nos habla del testimonio y sí nos compromete a nosotros con el testimonio de comunicar la fe. Que el Señor les bendiga, hermanos.